Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Es inevitable que todavía, y lo que queda, estemos hablando de lo que ha ocurrido con Jon Rahm y Live Golf y lo que nos deja. Hay además novedades con el PGA Tour y, por supuesto, el Alfred Dunhill Championship, que ha terminado hoy mismo, hoy lunes. Así que hay cosas que analizar muy calentitas. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional del lunes 11 de diciembre. Pues sí, esto se está grabando pues más o menos 12:30, ¿no? Aproximadamente hora peninsular española, y acaba de terminar pues hace nada el Alfred Dunhill Championship, con otra muy buena noticia por parte de Alejandro Del Rey, ese séptimo puesto, top 10, segundo top 10 consecutivo en Sudáfrica, y con la victoria de Louis Oosthuizen. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues en proceso de digestión, Alejandro, todavía. Ya me lo temía yo. En proceso de digestión, pero bueno, digiriendo, ¿no? Digiriendo poco a poco el bombazo, ¿no? El bombazo de la marcha de Jon Rahm a Live Golf. Y bueno, tratando de momento poca luz, ¿no? Poca luz Sí. Al respecto de si va a haber ese acuerdo PGA Tour, Fondo Saudí. Poca luz o nada, ¿no? Que añadir, ¿no? A lo ya más o menos conocido. Bueno, algún detallito Sí, vamos a dar también hoy, ¿no? algún detalle vamos a dar. Cositas que son importantes, por lo menos irlas apuntando, ¿no? Apuntando. Pero bueno, ¿y tú cómo estás, Alejandro? ¿Tú cómo llevas este tema? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, yo estoy realmente... A ver, estoy con las carnes abiertas, en el sentido de... o sea, estoy preocupado con la idea de que Jon Rahm en 2024 solo juegue torneos de Live Golf y los 4 grandes. Vale, y le sumamos el Open de España, si es que finalmente lo puede jugar, que eso está por ver todavía. Pero me imagino ese calendario de Jon Rahm y realmente pues sigo entristecido. O sea, si me das a pensar en un calendario de Jon solo con los torneos de Live Golf y con los grandes, pues me da la sensación de que nos vamos a perder a mucho Jon Rahm durante todo el año, ¿no? Y hombre, era no deja de ser el tótem, ¿no? Del golf español ahora mismo, ¿no? Y tener la sensación, pues, de que la sensación no, la realidad confirmada de que no lo vamos a ver, pues, por ejemplo, en el Sentry, ¿no? En ese torneo que empieza el 2 de enero, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? A mí el Sentry me ha hecho mucho daño. El Sentry me ha hecho muchísimo daño. No, cuando uno se pone ya, pues, por ejemplo, a planificar, bueno, tampoco es una planificación exactamente como tal, pero bueno, sí más o menos a mirar las fiestas, ¿no? Las Navidades, cómo vamos a hacerlo, qué día tonto me puedo coger para acá, por allá, para ir a jugar al golf, en fin, el fin de año, qué pasa, qué hacemos, en fin, lo de siempre, ¿no? Y claro, estaba ya como instalado en el disco duro de cada cual, en el mío, por ejemplo, que el 4 de enero ya arranca todo, y arranca más muy fuerte, muy potente, con Jon Rahm jugándose un torneazo, sí, un torneo con nómina, digamos, reducida, todo lo que tú quieras, pero que es empezar a todo meter, ¿no? Sí. A todo trapo, sobre todo con los antecedentes que teníamos, ¿no? Su victoria en 2023, hace pues prácticamente un año, y aquel segundo puesto en 2022 en lucha de locura con Cameron Smith, ¿no? Si nos acordamos, ¿no? O sea, los antecedentes ya como que te llevaban a eso, ¿no? A un arranque de año fulgurante, bestial, potentísimo, ¿no? Incluso, fíjate, aunque luego no le saliese la semana al español, a Jon, pues bueno, estás metiéndote ya en materia, le estás viendo jugar, incluso puedes empezar a ir sacando alguna conclusión. Sí. Acerca del nuevo material, ¿no? Pues ir viendo cositas muy, muy, muy interesantes, no solo de Jon, ¿no? Sino realmente de todos esos grandes jugadores que en el Sentry
suelen estar, bueno, que están siempre, ¿no? Sí. Y bueno, que es un torneo que lo coges con... Siempre, ¿no? Ha ocurrido y desde la eclosión de Jon, pues con muchísima más razón, ¿no? Porque realmente es verdad que Sergio, aunque lo ganó, Sí. luego tampoco lo jugó tantísimas veces, ¿no? Este torneo. Era un poco, Sergio era un poco como Rory, ¿no? Incluso el año que ganaban y tenían derecho a jugarlo, algunos años renunciaban a hacerlo, ¿no? Sí, no se iba, Pero el tema de ir a Hawái nunca le encantó a Sergio, ¿no? Prefería el inicio en el circuito europeo, de hecho, ¿no? Ese inicio sí. también en Dubái, ¿no? Pero a Jon no, a Jon de hecho le encantaba ir a Hawái, Sí. no tenía ningún problema, ¿no? En ese desplazamiento, le gustaba mucho, el campo le entraba por los ojos para endiñarle ahí. Para soltarse, Sí, para soltarse, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Pensando, recuerdo estos días atrás en eso. Bueno, entonces en el Sentry no, entonces en el Sentry no tenemos a Jon, me cago en mi estampa. Mi estampa, en toda mi estampa. No, sí, es así, porque además... Y nos va a ir pasando, Alejandro, salvo en los grandes, ¿no? Menos mal, ¿no? Menos mal que por lo menos en los grandes lo tenemos vamos asegurado. a tener. Y luego al margen ya de todo esto, pues con enormes expectativas, a ver si realmente hay algún acercamiento, si realmente encontramos alguna rendija por la que colar la posibilidad de que Jon, no sé, yo en 2024 lo sigo viendo como prácticamente imposible, ¿no? De que Jon u otros jugadores del LIV, ¿no? Puedan jugar torneos del PGA Tour, ¿no? Por otro lado, también te digo una cosa, Alejandro, aunque se diese esa posibilidad, realmente tampoco tendríamos a Jon jugando un calendario excesivamente largo en el PGA Tour, te quiero decir. Al final, ¿qué jugaría? Los 14 del LIV, los 4 grandes y 2 del PGA Tour, tampoco mucho más, ¿no? O sea, claro. no... Sí, bueno, habría que verlo, ¿no? Porque es que de eso sí que es verdad que no sabemos nada. Habría que ver en qué queda el acuerdo también, ¿no? En qué queda ese acuerdo entre el circuito americano y LIV Golf, ¿no? Igual el acuerdo queda en que todo jugador que esté, yo qué sé, o todo, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero los grandes jugadores tendrán que jugar el mismo torneo de LIV, el mismo número de torneos de LIV que del PGA Tour. En fin, que no lo sabemos, ¿no? Realmente en qué puede acabar finalmente ese acuerdo, pero vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo que utilizando la lógica y una deducción más o menos razonable de los acontecimientos, de lo que está ocurriendo en los últimos días, pues obviamente es imposible ahora mismo pensar que en 2024 puede haber una unión o puede haber una fusión en el calendario por el que realmente se vayan a llevar muy bien el LIV Golf y el PGA Tour y los jugadores pues vayan a alternar un circuito con otro, ¿no? Parece muy difícil, porque al fin y al cabo... Bueno, Alejandro, yo creo... Sí. No. Simplemente quería decir que al fin y al cabo el fichaje de Jon Rahm por LIV Golf solo se puede entender como una agresión contra el PGA Tour, porque eso es así, o sea, es algo que hace daño al PGA Tour y todo el mundo lo sabe, y la respuesta del PGA Tour a ese fichaje de Jon Rahm, pues también en realidad lo que está es alejando la posibilidad de un acuerdo, que es precisamente lo que ocurría ayer por la noche, ¿no? Eso. Vamos con ello, que es la novedad, ¿no? Digamos la pequeña o gran novedad que ha habido desde que Jon anunciara oficialmente su fichaje por LIV. Sí, ha sido el primer comunicado oficial que ha hecho el PGA Tour en todo esto, más allá de que algún medio de comunicación en Estados Unidos haya recogido alguna frase entrecomillada de algún portavoz que no quería dar su nombre, ¿no? Pero la primera reacción oficial del PGA Tour ha sido un comunicado que se envía ayer por la noche, más o menos a las 10 de la noche, se le envía a los jugadores miembros del PGA Tour y poco después se le envía a los medios de comunicación y nos llega también a nosotros en Ten Golf. Ese comunicado que dice, bueno, pues que la junta directiva del PGA Tour autoriza a negociar con un fondo inversión, con un fondo de inversión de Estados Unidos, que se llama SSG, y que es un conglomerado de diferentes accionistas, de diferentes empresas e individuos, las dos cosas, empresas e individuos, pues de mucho dinero, que quieren entrar en el PGA Tour. Sí, lo que viene siendo un megafondo de inversión, de estos que hay por ahí... Por ahí sueltos. Sí, por ahí correteando, por ahí correteando. Bueno, pues el comunicado lo que dice es eso.
oye, autorizamos que a partir de ahora se va a negociar con ese fondo de inversión, SSG, repetimos, para que entre en el capital del PGA Tour. Pero también en el comunicado se dice que al mismo tiempo esto no significa que se rompan las negociaciones con el fondo público de inversión saudí, con el famoso PIF. No, se mantienen también las negociaciones con el PIF, se sigue avanzando en ellas, de hecho es lo que dice el acuerdo, pero al mismo tiempo se está negociando con un fondo americano. Entonces, en este punto, Alejandro, me gustaría pararme un momentín, ¿no? Claro. Porque en charla, bueno, a veces nos han preguntado gente y luego, pues, hablando tú y yo y hablando con más gente, ¿no? En general, como legos absolutos en la materia, ¿no? Porque somos un pequeño desastre en este mundo en el mundo, digamos, de las grandes sociedades y las grandes empresas y de los grandes capitales de altos vuelos, ¿no? En el mundo de las finanzas de altos vuelos y de los acuerdos de altos vuelos entre empresas, evidentemente no somos unos grandes estudiosos ni doctos en la materia, ¿no? Entonces, a nosotros siempre nos habría extrañado, y yo creo que a muchos oyentes le habrá pasado, ¿no? Siempre nos habría extrañado que poco después, ¿no?, de anunciar un acuerdo marco entre el Fondo Saudí y el PGA Tour y el DP World Tour, muy poquito después, en realidad, ya se hubiesen filtrado la noticia de que además el PGA Tour estaba buscando otro tipo de socios, sí, ¿no?, otro tipo de inversores. Claro, te chocaba, ¿no?, diciendo, pero y lo dices así o lo haces así en la cara del otro, ¿no? O sea, como a los que no estamos muy metidos en este asunto, como que te choca mucho, ¿no? Y por eso queríamos pararnos en este asunto, porque hay una puntualización que es interesante hacer, y es que está relacionada con aquella advertencia que hizo el gobierno de los Estados Unidos, sí, en el sentido de decir, vamos a estar muy vigilantes, vamos a mirar con lupa qué acuerdo haya ahí, porque de alguna manera no se puede permitir o hay que rascar, investigar, mirar a fondo que una empresa saudí tome las riendas de una institución, de una empresa, de una sociedad americana tan importante. Así es. Entonces, a partir de ahí se entiende todo un poquito mucho mejor, o por lo menos tú y yo lo hemos entendido un poquito mejor, en el sentido de que incluso los saudíes son conscientes de este detalle, ¿no? Y por ahí pueden ir los tiros, en el sentido de que realmente puedan entender o puedan admitir que se estén buscando otro tipo de inversores, claro, también, ¿no? Sí, porque, inversores en este caso americanos, ¿no? Claro, sí, porque existía el peligro, David, el riesgo, ¿no? Y el temor, tanto por parte evidentemente de la gente del PGA Tour como incluso del fondo saudí, decir, a ver si vamos nosotros a llegar a un acuerdo. El fondo saudí es el principal inversor de ese nuevo PGA Tour Enterprise, ¿no?, que se está hablando con ánimo de lucro y demás, ¿no? Esa nueva empresa que se crearía y en la que entraría a saco el fondo saudí, o sea, el gobierno de Arabia Saudí. A ver si vamos a llegar a un acuerdo y ahora viene el gobierno americano y nos los echa para atrás, nos los tira abajo, ¿no? Y dice, no, perdonad, pero nosotros no vamos a permitir, como tú muy bien has explicado, David, que un gobierno, en este caso, porque está claro que es un gobierno, ¿no?, el gobierno de Arabia Saudí, tome el control absoluto de una empresa con tanta importancia dentro de la sociedad americana, ¿no? Entonces, claro, dentro de este marco, como muy bien has explicado, puede también entrar esta negociación paralela que se está llevando con un fondo americano. Es decir, bueno, vamos a tener un fondo americano, vamos a tener también el fondo saudí, las fuerzas, digamos, que están equilibradas y por ahí podemos pasar por el filtro del gobierno. Puede ser, ¿no? En todo caso, un auténtico lío, ¿no? En todo caso, un auténtico lío que estamos deseando que se deshaga, ¿no?, esa madeja, y irnos enterando, ¿no? Más que nada porque, insisto, más allá de lo que uno pueda pensar de LIV, de qué puede aportar LIV al mundo del golf ahora, o sea, qué ha aportado, qué está aportando y qué va a aportar, de que te guste un poquito más, un poquito menos, de que realmente le quieras meter las cabras en el corral al PGA Tour y decirle, cuidado, que tú tampoco eres aquí el que más manda. Bueno, que hay opiniones para todos los gustos. Más allá de eso, creo sinceramente y con la cabeza fría que el desembarco del LIV, de momento, lo que está haciendo es partir, dividir y realmente no convertirse en algo que al aficionado, que al final, oiga usted, al final esto parece un tópico, pero es que es verdad, al final es quien mantiene el chiringuito, ¿no? O sea, de una u otra manera, ¿no? Porque si los sponsors están, es porque los sponsors se exhiben, ¿no? Entre comillas, ¿no?,
al aficionado, a través de los torneos y demás, ¿no? O sea, no hay tutía. O sea, todo el dinero que viene, que circula en el golf, tiene que ver al final con el aficionado, ¿no? Es muy fácil de entender, ¿no? Bueno, pues bien, a ese aficionado, de momento, al aficionado normal, ¿no? Al que quiere poner la tele, ver un gran torneo, al que quiere acudir a un torneo en directo, in situ, a todos esos, realmente, mucho bien, es que no termino de verlo por ningún lado, ¿no? ¿Te guste más Leaf o te guste menos? ¿Te caiga mejor el PGA Tour o te caiga un poco peor? Es que no... Porque esa división, al final, pues, ¿qué ocurre? Que en un torneo donde deberían, o donde antes teníamos a los Cameron Smith, Dustin Johnson y Jon Rahm, pues ahora no los vamos a tener junto a los Rory, Speed, Morikawa, etcétera, ¿no? Vamos, yo creo que es muy sencillo entender. Sí. O sea, de momento yo lo veo más como una infección, como un cáncer, como un, llámalo como quieras, que hay que curar, que otra cosa. Es como lo sigo viendo. Es que es así. O sea, yo creo que es impepinable, ¿no? Yo creo que la fractura no ayuda al deporte. Al deporte no le ayuda. ¿Que ayuda, lo hemos dicho 1000 veces, a los profesionales? Sin duda. Los profesionales están ganando mucho más dinero que antes de que apareciera Leaf, sin ninguna duda. Pero claro, es que más allá de los profesionales, al final, como tú muy bien dices, quien sustenta esto, el que hace que una televisión, por ejemplo, diga yo pago un pastizal por 5 años de contrato para los derechos de retransmisión, es porque la gente lo quiere ver. Y en el momento en el que tú generas esta división, tantas dudas, y pierdes un poco la perspectiva de realmente en qué momento o en qué situación está tu deporte y dónde juegan los buenos y cuándo juegan los buenos y cuándo se enfrentan. Y ya no solo eso, sino quiénes son los buenos. Es que ahora mismo es difícil determinar quiénes son los mejores del mundo. ¿Quiénes son? ¿Los del PGA Tour, que están compitiendo prácticamente cada semana contra un field muy amplio, con torneos con corte, la mayoría, etcétera, etcétera? ¿O los mejores del mundo son los de Leaf, que tienen, pues que en cierto modo, debido a esos contratos también que firman, uno puede pensar que se acaban relajando y que acaban, bajando un poco los brazos y que no tienen el máximo nivel de competitividad? Sí, en su día eran buenos, eran muy buenos, pero no. Entonces, al final, la gente, yo creo, el gran público, el aficionado, lo más importante para un deporte es determinar quiénes son los buenos, o sea, quiénes son los mejores y dónde los puedo ver. Y si encima ya compiten entre ellos, pues esa es la clave de todo, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. Si es que al final trasladen esto que está ocurriendo en el golf, trasládenlo a un deporte que es muy parecido al golf, que es el tenis. Trasládenlo al tenis. Imagínense que en el tenis, pues los árabes crean un nuevo circuito que se llama Leaf Tennis y se llevan pues a jugadores... Ponle PIF Tennis para cambiarlo, para cambiarle el nombre. Me parece bien. PIF Tennis, ¿no? Imagínense, ¿no? PIF Tennis. Y ahora resulta que se lleva... Vamos a ponerlo bonito. PIF World Tennis. ¿Qué te parece? PIF World Tennis. Me parece fantástico. Ya le has dado una idea a Rumayán. Claro, imagínense que se forma ese PIF World Tennis, como dice David, y se llevan a Djokovic, ¿vale? Se llevan a Djokovic y después se llevan también a Medvedev y después se llevan pues a una serie de jugadores un poco venidos a menos. Se llevan a Andy Murray, por ejemplo, se llevan a Wawrinka, se llevan pues no sé, a Carreño. Ay, Como te escuche Wawrinka. Ay, como te escuche Wawrinka. La tiene jurada, Wawrinka, desde que no hablo bien de él. Entonces, bueno, háganse esa idea, ¿no? Y de repente tenemos un circuito paralelo que se llama PIF World Tennis, en el que juegan esos jugadores, y después tenemos el circuito habitual donde juegan pues Rafa Nadal, donde juegan, pues todos los demás, ¿no? ¿Para qué nos vamos a poner a darle la murga con Alcaraz? Alcaraz también, ¿no? Alcaraz, por supuesto, sí, porque los españoles lo dejamos en el tenis tradicional, eso está claro. ¿No? Entonces, claro, al final el aficionado al tenis dirá que sí, que está muy bien, que a mí lo que me gusta es el tenis. Entonces yo lo mismo me pongo un torneo del PIF World Tennis que lo mismo me pongo un torneo del ATP. Ya.
Pero que no es lo mismo, señores, que al final, aunque tú disfrutes del tenis en un circuito y en otro, te pierde mucha chicha del asunto, porque no se enfrentan entre ellos más allá de 4 veces al año en los grandes. Que sí, que los grandes seguirán siendo muy grandes, que son los que menos pierden en toda esta historia. Pero al final estás debilitando un circuito para crear otro que realmente no es muy fuerte, porque también le faltan muchas piezas para ser así de fuerte. Con lo cual, esto solo es malo. Y sobre todo, más allá de eso, que por supuesto creo que queda bastante claro, es muy mala la indefinición. O sea, pero ¿y esto en qué consiste? Quiero decir, ¿yo puedo jugar en el PGA Tour o no puedo jugar en el PGA Tour? ¿Puedo ser miembro del PGA Tour o no puedo ser miembro del PGA Tour? ¿Puedo jugar en el DP World Tour o no? Si juego en el DP World Tour, ¿me multan o no me multan? ¿Con qué me multan? Si me van a poner una sanción de de varios torneos sin jugar, ¿cuántos torneos sin jugar son por jugar un torneo de Leaf? Claro, todo eso no está estipulado, todo eso no está reglamentado. Entonces, al final, hay una indefinición y hay una incertidumbre que no ayuda ni a entender ni a disfrutar de lo que tenemos. Exactamente. Entonces, mientras esto siga así, que nadie me venga con cuentos de, no, esto es muy bueno para el golf. Bueno, vamos a dejarlo en que podría llegar a ser eso. medianamente qué. Vamos a dejarlo en que podría llegar a ser medianamente qué. Pero de momento no. De momento no. Si no es una cuestión de buscar culpables. Claro que Leaf y el Fondo Saudí están legitimados para entrar de esa manera. O sea, ¿quién se lo va a negar, no? Poderoso caballero es don dinero, ¿no? Sí. Pero las conclusiones, insisto, con la cabeza fría, son estas. De momento, lo que produce es caos, lo que produce es división, lo que produce es un desgaste, y lo que produce es menos calidad al final, ¿no? Menos calidad en según qué nóminas de jugadores de según qué torneos. Es que no hay más tutía, ¿no? Claro, al final vamos a tener seguro en 2024 en 4 semanas al año, o casi seguro en 4 semanas al año, a una buena parte de los mejores jugadores del mundo, y pare usted de contar. Ya está. Se van a juntar 4 semanas al año. Así que realmente, bueno, pues es una pena. Es una pena y es imposible quitarse esa sensación de encima, esa sensación de tristeza, de decir, bueno, ya, pues muy bien, pues fenomenal. Pero a mí lo que me gustaba era antes, que a lo mejor eran 12 semanas al año o 14 semanas al año. Es cierto que no eran 30 semanas al año, ¿eh? Nunca han sido 30 semanas al año. Pero bueno, por lo menos poder disfrutar durante 4 más otras 12, 14 semanas al año de tener a los mejores del mundo, pues la verdad que está muy bien. Y ahora, pues no es así. ¿Será así en el futuro? Bueno, pues veremos a ver si es así en el futuro, ¿no? De momento no, desde luego, ¿no? La verdad es que según pasan los acontecimientos, según se van dando los acontecimientos y pasa el tiempo, uno se va apuntando más a aquella teoría, ¿no? Que ya fue formulada en su día, de que cuánto mejor hubiera sido que el Leaf o el Fondo Saudí, como queramos llamarlo, ¿no? El gobierno saudí, hubiesen atacado este tema de otra manera, ¿verdad? O sea, que hubiesen creado, o bien comprando uno de los circuitos que ya había y apostando por él a saco, ¿no? Que era una de las posibilidades de las que se ha hablado mucho, ¿no? Que si realmente hubo una oferta en firme con cifras para comprar el European Tour, por ejemplo, el circuito europeo, o haberlo creado de la nada, ¿no? Tú creas un circuito y le pones esas posibilidades a los jugadores. Un circuito con sus escuelas, con su segunda división. Dices, ya, bueno, qué cosa más cara, qué difícil de montar. Bueno, solo en fichar a Jon Rahm, Dustin Johnson y Cameron Smith se han gastado $1.000 millones. Sí. No sé si lo otro era mucho más caro, ¿eh? Digo, montarlo desde cero, por ejemplo. Sí, te hubiese costado un par de temporadas, no mucho más, Alejandro. No te hubiese costado mucho más que 2 temporadas llamar la atención de los mejores jugadores del mundo. Si tú montas un circuito, un megacircuito realmente global, ¿no? Donde se juegue mucho en Estados Unidos, esto me lo estoy inventando todo, evidentemente, donde se juegue mucho en Estados Unidos, en grandes plazas también de Europa, de Asia, y lo echas a rodar con bolsas de premios de 20, 25 millones, etcétera, cuidado que en 2, no más allá de 3 años, ya tienes a Colin Morikawa diciendo, oye, ¿y
¿y yo por qué no voy a jugar en ese circuito, ¿no? En un momento dado, ¿no? Totalmente. Con torneos que están puntuando para ranking mundial desde el kilómetro cero. En fin, uno empieza a pensarlo y dice, claro. Eso sí que en un momento dado, por lo menos a medio y largo plazo, sí estaríamos todos ahora mismo situados en otro escenario de decir, oye, que esto al final a lo mejor sí que le hace bien al golf, ¿no? Exacto. Realmente, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que indiscutiblemente. Aunque solo fuera por el simple hecho de tener un circuito global, ¿no? Un circuito mundial que realmente visita todas las esquinas del planeta y, bueno, más en el estilo tenis, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Bueno, simplemente eso sería ya un atractivo, ¿no? Sí. Y dando oportunidades a mucha gente. A mucha gente. Es decir, y verdaderamente uniendo en un solo circuito pues a las grandes estrellas que habitan los dos lados del charco, ¿no? Así de claro, ¿no? Por fin, aunque eso realmente ya ocurre prácticamente, o ya ocurría en el PGA Tour, sí, las cosas como son, pero bueno, hacerlo de una manera mucho más clara, mucho más diáfana, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Así que, bueno, pues en esas estamos. En esas estamos y vivimos momentos de incertidumbre en el mundo del golf y vamos a ver cómo se resuelven. Todo está en manos. Es que realmente todo está en manos de lo que ocurra con ese acuerdo, con el PGA Tour y con Live Golf. Veremos hasta dónde llega ese acuerdo, si se produce, si no se produce, si se mantiene la guerra, si llegan a acuerdos puntuales, si entra de verdad el fondo saudí en la propiedad, digamos, en el capital de esa nueva empresa del PGA Tour. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué te dice tu intuición? Porque últimamente la intuición la tenemos un poco como descabalada, ¿no? Me parece. Yo por lo menos la tengo un poco descabalada. Yo no sé qué pensar. Es que ahora de verdad que no es una manera de quitarme el muerto encima o de huir hacia adelante. Es que verdaderamente cualquier cosa me la creo ahora. O sea, si antes del 31 de diciembre nos anuncian de repente un acuerdo que ya es más que un acuerdo marco, con una serie de líneas maestras y tal, sinceramente, no lo puedo. Ahora mismo, a día de hoy, lo que me pide la cabeza es descartar esa posibilidad, porque realmente la veo ahora mismo lo veo muy negro. Pero nada de nada, ¿eh? Yo no soy capaz ahora mismo de descartarlo, ¿no? Exactamente. O intentar armar esa certeza, ¿no? Es que no consigo armarla tampoco, ¿no? Ha dado tantos giros, ¿verdad? Todo esto. Ha dado tantos giros que eran bastante inesperados antes en todo este lío, ¿no? Mira, por ejemplo, Alejandro. Perdón, sí, atención, un momento, atención. Sí. Hay unos problemas técnicos, atención. Se me había colado una llamada, perdona. No, por ejemplo, venga, volvemos a mi caso, ¿no? Sí. Perdona el yoísmo. En mi intuición no cabía, de hecho, en mi intuición no cabía el hecho de que John firmara por el Live que todos conocíamos. Sí que firmase por Live, ¿no? Pero nunca que firmara por el Live que todos conocíamos, sinceramente, ¿no? Y fíjate, ¿no? Ha ocurrido. Al final ha ocurrido y ha ocurrido tal cual. O sea, se va al Live de toda la vida de Dios, bueno, de este año y medio de vida de Live, ¿no? Correcto. Y eso sí, con la esperanza, el deseo, el tracatrá, de que llegue de que se dé un acuerdo y con la esperanza, una esperanza fundada, digamos, ¿no? De que eso pueda ocurrir. Pero nada más, ¿no? Nada más. Y bueno, para sorpresas, la propia de la firma del acuerdo marco. O sea, eso también fue una sorpresa enorme. Eso sí que no se lo esperaba absolutamente nadie, no se lo esperaba ningún jugador, no se lo esperaban ni siquiera los jugadores que están metidos en la junta directiva del PGA Tour, que los pilló con el paso cambiado, ¿no? O sea que por eso es que es imposible ahora mismo lanzar una suposición. Sin duda, Alejandro, sin duda aquello fue, hasta donde llega mi memoria y demás, sin duda una de las noticias más absolutamente inesperadas de la historia reciente y no sé si tan reciente del deporte, ¿eh? Sí. O sea, es que
era imposible, ¿no? Impensable. Ahora habrá algunos que se suban a ese, Hombre, claro. a ese autobús. No, pero perdóname, yo lo dije desde el principio, Yo ya en enero, perdóname, escúchame, ¿no te acuerdas que lo estábamos comentando? No, pues mira, no me acuerdo. Sí, hombre, sí, yo te lo dije. Yo en enero, febrero ya te lo dije que para antes de mediados de año iba a haber un acuerdo marco. Sí. Pues mira, no. Es más, Pues hasta mira, pensé no, que el 6 no. de junio era una buena fecha para anunciarlo. Venga ya. No, realmente eso, evidentemente, eso no lo esperaba absolutamente nadie, ¿no? O sea que, por eso digo que ponerse ahora a suponer qué es lo que puede ocurrir es que realmente es muy difícil. O sea, yo, sinceramente, a día de hoy, ahora mismo, con la información que tenemos, que es poquísima, que esa es otra, claro, hay tan poca información circulando que te tienes que basar casi, pues eso, en intuiciones que son un poco tirarte a la piscina con muy poquita agua. Es al final decir, yo ahora mismo la intuición que me da es que no va a haber acuerdo. Esa es la intuición que me da. Pero que me dices dentro de 4 días lo que tú estás diciendo, que hay un acuerdo, pues fenomenal. Pues resulta que se han arreglado en 5 días, en una semana o en 15. A ver, es cierto que deja muy claro en el comunicado el PGA Tour que siguen las negociaciones con PIF. O sea, quieren dejar muy claro que los saudíes no han pasado a un segundo plano, sino que están ahí. O sea que más o menos lo que viene a ser esto es una negociación en paralelo. Si realmente hubiera una guerra abierta tras el fichaje de John, pues yo entiendo que lo que hubieran dicho es vamos a negociar con un inversor americano y no hubieran dicho absolutamente nada de los saudíes. Con lo cual entiendo que esa puerta la siguen dejando abierta y siguen negociando. Así que no sé. Vamos a ver qué pasa, pero lo que sí deseo, de verdad, es que tal y como está ahora mismo montado esto y al extremo al que hemos llegado, sí espero que realmente que haya un acuerdo. Creo que sería sería bueno para el golf mundial, que hubiera un acuerdo en el que se explicara perfectamente cómo va a quedar cada circuito, en el que pudiera haber trasvases, pues un jugador que se va a jugar a Leaf y después se juega en el PGA Tour y después juega en el circuito europeo y que haya un circuito mundial más o menos establecido. Bueno, yo creo que eso sería evidentemente lo ideal, pero como tú bien decías antes, David, eso en 2024 es una utopía absoluta. Sí, y hay otra situación que yo creo que también la gente le está dando vueltas y habrá llegado a conclusiones parecidas, que aparece también muy clara, y es que el fichaje de Jon Rahm por LIV Golf ha abierto más de una puerta, más de una puerta y más de una brecha, digamos, en la fortaleza del PGA Tour, como querramos establecer la metáfora. Pero la ha abierto de verdad. Más allá de otros fichajes que puedan seguir al de Jon, como ya adelantamos nosotros algunos nombres, por ejemplo el de Tony Finau o el de Tyrrell Hatton, sí. Más allá de esos fichajes concretos que ya tienen nombres, que ya hay nombres y apellidos y que están sobre la mesa, realmente a LIV, mientras tengan dinero, y parece que estos señores el dinero no les va a faltar, ¿verdad que no les va a faltar? Bueno, pues mientras tengan dinero, han abierto una gran ventana de oportunidad porque yo estoy convencido de que ahora hay muchos jugadores de buen nivel que están pensando, oye, ¿y yo por qué no hago la jugada de Jon? Es decir, firmo, me llevo el dineral y luego si hay un acuerdo, como parece que existe la posibilidad, desde luego a día de hoy existe más esa posibilidad que hace 12 meses. Sin duda. Eso está clarísimo, ¿no? Y luego, pues ya veremos, ¿no? Digamos que es una manera de dar ese salto al vacío con algo más de comodidad, ¿no? Si podemos llamarlo así, ¿no? Sí, o con más seguridad. Yo creo que esa situación está ahora mismo ahí instalada, ¿no? También por eso el PGA Tour de alguna manera se ha apresurado, ¿no? a dar un comunicado que, aunque no sea realmente un comunicado que cierre nada o que aporte gran cosa, más allá de que sí, se le ha dado permiso a negociar con un fondo, pero realmente todavía no hay acuerdo con ese fondo, sí. Ni se saben cantidades, ni cómo va a afectar realmente, ¿no? Esa situación sí se ha dado y es una situación de ventaja ahora mismo para LIV, más allá de que ya tiene a Jon, que eso desde luego suma muchos puntos. Es que realmente, como sigan percutiendo por ahí, yo creo que ahora mismo hay jugadores que están más dispuestos a escuchar, ¿no? Claro. Que sería un buen resumen. Sí, un resumen perfecto y que además va en sintonía con la opinión, por ejemplo, de Rory McIlroy.
Rory McIlroy considera que precisamente la apertura de ese acuerdo marco, ¿no? Ese inicio de las negociaciones, lo que ha hecho es pues legitimar que haya jugadores que digan, pues yo voy a negociar con los saudíes porque si estos van a llegar a un acuerdo, pues yo primero voy a ver si llego al mío y después ya a ver si esto llega a un acuerdo y todo se tranquiliza y todo se soluciona. Pero yo ya, por mi parte, he cogido la pasta. Entonces, claro, ese es el lamento de McIlroy. Hay como firme Rory, porque si antes decíamos que ya que tenemos la intuición descabalada, a todos yo creo que nos dice la intuición que Rory no escucharía ese canto de la sirena saudí, pero hay como firme Rory. Hay como... Oye, si firma Rory, ¿qué hacemos? Cerramos Ten Golf, ¿no? Sí. No, cerramos en mi casa. Mi casa dejamos... la cierro directamente. Me voy a vivir a otro lado. No sé, me voy a una cabaña al campo. Me voy a vivir porque ya sería... O sea, sería ya... Esto sería que no hay por dónde cogerlo. O sea, que no sé. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Que Rory... no lo sé, ¿no? Cualquiera sabe. Yo creo que no. Que Rory... No lo sé. Lo tiene bastante claro, ¿no? Me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación. Es verdad que está muy enfadado con el PGA Tour. Muy, muy enfadado con el PGA Tour y con esta situación y con y cómo se están llevando a cabo estas cosas. De hecho, por eso se ha ido de todos lados, ¿no? Y se ha quitado en medio McIlroy. Pero de ahí a que firme con LIV, no sé, me parece un giro de los acontecimientos tan brutal que, bueno, que quién sabe. Y luego hay una última parte, ¿no? Que últimamente tenemos un poco olvidada, también porque es normal, ¿no? No se han significado de ninguna manera, ¿no? Pero siempre habíamos hablado nosotros de que los cuatro grandes, ¿no? Las cuatro instituciones que gobiernan los cuatro grandes tenían la llave, tienen varias, tienen un manojito de llaves, ¿no? En todo este asunto, porque claro, si los cuatro grandes, por ejemplo, ¿no? Se hubiesen puesto frontalmente en contra del LIV Golf, el LIV Golf no sobrevive, Jon Rahm no estaría mismo en el LIV Golf y algunos sí que estarían, pero otros que se fueron tampoco se hubieran ido, seguramente, ¿no? Totalmente. La mayoría de los que se fueron al principio sí, sí te digo, pero otros a lo mejor no. Uh-huh. Y en ese sentido los grandes se han quedado en una especie de segundo plano. Yo te diría que más o menos le pasan la manita, el bracito así por el hombro, se lo pasan al PGA Tour, diciendo, chicos, es que la vida es así, la vida es complicada, es dura, pero sin llegar, ¿no?, a posicionarse de una manera clara y rotunda. Y bueno, y ese manojito de llaves lo siguen teniendo, Lo que pasa es que también es normal, ¿no?, que los cuatro grandes digan, yo al final lo que quiero es que mi grande, mi semanita del año, sea sagrada y sea refulgente, ¿no?, brillante, ¿no?, que estén aquí todos los buenos y no me quiero meter en más líos, ¿no? Es más, voy más allá, David. Es que pensando muy mal de los rectores de los grandes, esta división hasta le puede venir bien. Pensando muy mal sobre ellos, porque al final, ¿qué dicen? Oye, si es que al final solo hay 4 semanas al año donde están todos los buenos. Entonces, sí. Bueno, es desde luego un enfoque, ¿no? Está clarísimo. Sí. Claro, si eres un tío que te dejas llevar simple y llanamente por el bill metal, por el éxito, por el dinero, por las audiencias, por lo que puede tener, pues claro, al final del Masters dice, ya, pero es que para ver tú competir a Jon Rahm, a Rory McIlroy y a Tiger juntos, tienes que esperar al Masters. Si no, no es posible. Así que, ¿hasta qué punto esto nos viene mal? Entonces... E incluso, que no sé por qué te lo has olvidado, que no lo entiendo, incluso a Cameron Tringale. O sea, tú para ver a Tringale en el Master, pues eso, tal y como están las cosas, ¿no? Exacto, para ver a Tringale contra los mejores tienes que esperar al Masters. Lo que pasa es que Tringale creo que no va a jugar el Masters de aquí a no sé hasta cuándo, pero de momento él no. Pero que sí, totalmente, es así, ¿no? O sea que vamos a ver qué hacen los grandes también, En LIV siguen convencidos de que si no se arregla el tema del ranking mundial, que no hay visos de que se vaya a arreglar, si mantienen el formato que tiene ahora mismo LIV Golf, contrario a los criterios del ranking mundial, confían en que a lo mejor llegue el Masters y diga, pues le voy a dar una serie de plazas a LIV Golf, lo cual evidentemente eso sí que supondría un varapalo muy grande para los otros circuitos, tanto para el PGA Tour como para el DP World Tour. A mí eso me cuesta creerlo,
David, también tengo que decirlo, ya que estamos hablando de intuición, a mí me cuesta creer que los grandes vayan a tomar esa decisión de a dedo decir, no, y Leaf Golf le voy a dar 5 plazas a los 5 mejores del ranking. Yo lo dudo, me cuesta verlo. Yo sí que voy a ser malo, fíjate, a algunos jugadores del Leaf les harían un flaco favor los grandes, porque ya te obligan. Dice, hombre, si me están dando unas plazas para entrar en los majors a través de mi ranking, el de Leaf, ahora tengo que ponerme las pilas otra vez. Y yo estaba aquí muy tranquilo, muy cómodo en mi retiro. ¿No? ¿Para qué me metes claro, ahora otra vez aquí estresado, que si tal. Yo ya tenía la excusa perfecta, es que no podemos puntuar para el ranking mundial, ¿cómo me voy a meter en los grandes? Sí, he sido un poco malo, ¿no? Bueno, como te coja a ti va brinca y a mí me coja el Tringale, por cierto, el Tringale, que lo estaba mirando aquí. Sí. Que jugó una edición del Masters, jugó en 2015. Ah, sí. Vamos a dar a cada uno César lo que es del César. Y además pasó el corte el tipo y el Tringale, si yo no tengo nada en su contra, Camerón. Que sí, ya verás cómo te coja Tringale. Que vale, pues ya está. Que eso es un poco cómo está la situación, que evidentemente vamos a seguir hablando de esto, por suerte o por desgracia. Me imagino que habrá oyentes que se aburran y habrá otros oyentes que no, que realmente quieran saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y evidentemente qué es lo que va a ocurrir con el golf mundial, que es lo que se está jugando ahora mismo. En eso está la partida, en ver qué pasa, sobre todo de aquí al 31 de diciembre, aunque me da la sensación de que ese plazo del 31 de diciembre se queda muy corto y que vamos a tener que tirar para más adelante, ¿no? Sobre estas negociaciones. Y ya está. Y aparte de esto, David, pues lo que ha ocurrido en Sudáfrica, ¿no? Este fin de semana, lo que ha ocurrido en este... Bueno, ya que estábamos con Leaf, digamos que han vivido una semana tensa, ¿cierto? Realmente estresante, de golf de verdad, aunque... Sí, de gol de verdad, en esa escuela, ¿no? Celebrada en Abu Dhabi, hombre, que ha tenido su gracia, ¿no? Ya lo dijimos desde el principio, que esta iniciativa, este movimiento, sí que nos parecía muy interesante, ¿no? Es verdad que solo se meten 3, es verdad que se les han metido 3, que tampoco es que tengan un gancho, vamos, no es que vengan a venir, no se van a poner en fila a las televisiones para tomar los derechos de retransmisión por los 3 que se han metido atrás de la escuela, ¿no? Pero bueno, ha estado bien, ¿no? Ha estado chulo, ¿no? Sí, ha estado bien. A mí, como tú bien dices, es el formato de competición que más me gusta de Leaf, es su escuela. Así de claro, que ha debutado este año, pero me parece que es muy interesante. Sí es verdad que no ha conseguido una escuela dura, una escuela exigente, en fin. Sí, es verdad que no ha conseguido llamar la atención de pues los mejores jugadores que podían haber jugado en esta escuela. Realmente no ha llamado la atención. Es un formato duro y seguramente tiene que ver con eso, ¿no? Estamos yendo hacia una versión del deporte cada vez más light y cada vez más cómoda. Entonces, también es verdad que hay muchos jugadores que dicen, pues yo me voy a ir a Leaf para 3 plazas, para una escuela que solo reparte 3 y que a lo mejor solo estoy un año y a ver cómo vuelvo luego al DP World Tour o cómo vuelvo luego al PGA Tour. Pero bueno, esa es la realidad. La realidad es que jugadores potentes, pues no ha habido prácticamente ninguno, ¿no? En esta escuela de Leaf, más allá pues de jugadores que están un poco venidos a menos, que no tienen tarjetas, que no tienen sitio en otros circuitos y que por lo tanto, pues, oye, me la juego a esta posibilidad, ¿no? A ver qué tal sale. Finalmente, ¿quiénes son? Un poco reflejo de lo que es Leaf también, ¿no? De lo que es Leaf, o sea, jugadores un poquito venidos a menos, que no están en su mejor momento, por lo que sea, ya sea por edad, ya sea por la trayectoria que viene picando para abajo, por lo que sea. Vamos a decirlo bien, un poco reflejo de la peor parte de esos 48 de Leaf, ¿no? Para ser más justos con Leaf Golf también. Sí, exacto, esa es la realidad, ¿no? Sí, y al final tienes a Jason Dufner y a Chris Stroud, ¿no? Por citar los 2 nombres que se me vienen ahora a la cabeza y que son así como los más rimbombantes, ¿no? Sí. Sobre todo el de Dufner, que es ganador de grande, ¿no? Sí. Es ganador de grande y eso, pues al final
tira, ¿no? Tiene su tirón, pero hasta cierto punto, ¿no? Bueno, sí, exacto. Hasta cierto punto te diría que mucho punto, porque realmente Dafner hace muchísimo tiempo que no hace nada, ¿no? O sea, que es que esa es la realidad también, ¿no? O sea, que al final, ¿quiénes se han metido? Bueno, pues se ha metido Kieran Vincent, el hermano de Scott Vincent, jugador que lleva 2 años como profesional y que lo único que ha jugado es en el Asian Tour, International Series y poco más. Shinichiro Kozuma, jugador japonés del Japan Tour con 2 victorias en el Japan Tour, tampoco es un jugador pues que de momento haya dejado su huella en el mundo del golf. Y Kale Samuja, o Samoja, el jugador Samoya, el jugador finlandés, 34 años y un poco el mismo perfil. Una victoria en el circuito europeo, un jugador que le costó muchísimo, ¿no?, llegar hasta el circuito europeo, que sí se había asentado, totalmente se había asentado en el DP World Tour, pero que este año, por ejemplo, pues ni siquiera se había metido en la final de Dubái, ¿no? O sea que, bueno, pues esos son los perfiles de jugadores que se incorporan ahora a Leaf Golf, ¿no? Ahora habrá que ver en qué equipos los meten, quiénes se los llevan, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí es verdad que la escuela de Leaf Golf, por lo menos el formato, es atractivo. Y sí ves a un jugador temblando ante un pad de 2 metros, como le ocurrió a Laurie Canter, que la acabó fallando y se ha quedado fuera de Leaf Golf, ¿no? Por cierto, hay que ver este jugador, Laurie Canter, con lo bueno que es y lo que le cuesta rematar. Ninguna victoria, no ha sumado todavía ninguna victoria valedera para el ranking mundial este jugador. Y mira, hay otro jugador, cambiando un poco el tercio, aunque no tanto, hay otro jugador que tampoco ha conseguido ganar todavía en Leaf Golf, que es Louis Oosthuizen, sí. Y sí que se ha llevado el Alfred Dunhill, ¿no? Parece como que a estos grandes jugadores sudafricanos y otros que no son tan grandes o tan conocidos, estos siempre tienen como el comodín de Sudáfrica, ¿no? No, pero es verdad, ¿no? Si me van muy mal las cosas y tal, siempre puedo volver a mi tierra, que ahí ganó reconcentrarme allí y ganar, ¿no? Porque Oosthuizen ha vuelto a ganar un torneo de golf 5 años después. Ojo, mucho ojo también con Oosthuizen, con este extraordinario jugador, porque claro, en este tiempo que no ha ganado, es verdad, lo último que hizo fue ganar el Open de Sudáfrica en 2018, hasta que ha vuelto a hacerlo ahora en Leopard Creek. Pero, insisto, mucho ojo con este gran jugador, porque, pues, por ejemplo, fue segundo, o sea, en este tiempo, en estos 5 años, ha quedado segundo ni más ni menos que en algún Major. Por ejemplo, en aquel US Open que ganó Jon Rahm, ¿no? Exacto, en 2021. Exactamente, ¿no? Ha estado cerquita de hacerse un US Open Oosthuizen, porque tenía el torneo prácticamente ganado él, ¿no? A base de sus birdies y de ese juego y de ese swing tan espectacular. Pero luego en el 17 un bogey por aquí, en el 18 lo tiraba al agua, pues recordemos, ¿no? Aquel US Open donde Oosthuizen también la mandaba al agua, si no me equivoco, en el hoyo 17 también. Y bueno, y al final se lo llevaba a Jon Rahm, ¿no? Así es, y la verdad es que, como tú bien dices, es mucho tiempo sin ganar. Es verdad que es un jugador peculiar, David. Ya lo hemos hablado, ¿no?, en otras ocasiones sobre Oosthuizen. Es un jugador al que, bueno, pues juega al golf porque tiene ese talento, ¿no?, y porque tiene esa habilidad y porque se gana la vida de esa manera, pero no es un apasionado del golf, ni es un estajanovista, ni es un tipo que todas las mañanas se levante con la obsesión de ser número 1 del mundo, ni mucho menos, ¿no? Es un jugador que tiene otras prioridades en su vida y que el golf pues no deja de ser una manera extraordinaria de ganarse la vida para él, ¿no? Y por eso seguramente también ha ganado menos de lo que debería haber ganado por la calidad o por la categoría de jugador, ¿no?, que es Oosthuizen, ¿no? Pero él lo tiene muy claro. Sí, y además él no tiene ningún conflicto interior, ninguna tormenta, no vive eso, valga la redundancia, que no vive atormentado. Quienes le conocen bien te lo dicen muy clarito, ¿no? Que esa es la vida que él ha elegido, y si eso le llega pues para ganar algún otro grande más, pues como es tan bueno además, pues perfecto. Y si no le llega, no tiene ningún problema. Él sabe que con lo que hace, con lo que entrena, con lo que se enfoca, le vale para eso. Pues por ejemplo para estar en Leaf, ¿no? Exacto. Tranquilamente, sobradamente, ¿no? Efectivamente, para estar en... Pero es muy llamativo que tampoco haya ganado en Leaf, ¿no? En año y medio. De hecho, su trayectoria en Leaf no es buena. Tiene
después de 20 torneos en Leaf, pues tiene 2 cuartos puestos, un quinto y un sexto, me parece, ¿no? Digo para el jugador que es, ¿no? Sí. Realmente se te queda muy corto el palmarés, pero bueno, él es así, él lo ha elegido y mal, lo que se dice mal, tampoco le va. No, desde luego, no le va nada mal. Hay que decir que, David, habrá gente preguntándose todavía, ¿no? A estas alturas, habrá algunos preguntándose, oye, ¿y Osthuizen por qué juega en este torneo en el Alfred Dunhill Championship cuando es un jugador de Leaf, ¿no? Cuando ocurre con otros y tal. Bueno, pues hay que decir que en el caso de Louis Osthuizen y de este torneo, tanto este como el Open de Sudáfrica, primero es que son torneos cosancionados del circuito europeo con el Sunshine Tour, y el Sunshine Tour tiene sus propios reglamentos, su propia lista de entradas, y por ejemplo Osthuizen en este torneo está entrando por ranking nacional de Sudáfrica del Sunshine Tour. Como es cosancionado, pues evidentemente también impone sus normas el Sunshine Tour, no es solo una cuestión del circuito europeo. Y aparte de eso, dejar claro que Louis Osthuizen ha sido puesto siempre como ejemplo del jugador que hizo las cosas como había que hacerlas por parte del circuito europeo, que cuando se fue como había que irse. Es decir, él lo que hizo fue, señores, me voy a Leaf Golf, muchísimas gracias por todo, me podéis borrar ya como miembro del circuito europeo, porque no voy a seguir siendo miembro del circuito europeo, ni voy a intentar jugar en aquellos torneos que den más pasta o que den más puntos del ranking mundial. No, esto es una decisión que yo he tomado. Me voy a Leaf Golf con todas las consecuencias. Y si desaparezco de los grandes, desaparezco de los grandes. Entonces, la relación del circuito europeo con Osthuizen es realmente muy buena. Pero que hay que decir que en este caso él no es miembro del circuito europeo. O sea, Osthuizen no está jugando este torneo como miembro del circuito europeo, sino a través del Sunshine Tour. Así que ahora, por ejemplo, que ha ganado este torneo, que es también del circuito europeo, podría decir, oye, que me hago miembro del circuito europeo, pero no lo va a hacer, porque no tiene ningún interés Osthuizen en ser miembro del circuito europeo. Y no ha tenido que pagar ni una sola multa, por cierto, Osthuizen, porque como se fue el mismo día que se fue a Leaf Golf... Sí, por cierto, tampoco tiene ningún interés en jugar ningún torneo del PGA Tour. O sea, es que Osthuizen está muy bien como está, ¿no? Y punto. No tiene mucho más misterio. No tiene más misterio, efectivamente. Él ha tomado esa decisión y está encantado de la vida. Además es que está encantado de la vida, de jugar en Leaf y lo que pueda en los grandes, que ya veremos hasta dónde le llega. Porque imagino que llegará un momento en que se salga de los grandes. De hecho, ahora estoy hablando de memoria, David, pero creo que hasta ha habido algún grande, creo que el PGA Championship, que podía haberlo jugado y no lo ha jugado. En 2023. Creo que sí, que tenía ahí un problema con un tema burocrático y ni se molestó en resolverlo. Simplemente no jugó el PGA Championship y ya está, ¿no? O sea que, en fin, que las cosas de Osthuizen, ¿no? Y de cómo queda. Ahora, ¿cómo va a quedar la relación de los jugadores de Leaf con el PGA Tour y con el DP World Tour? ¿O cómo está? Pues eso evidentemente está por ver. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué sucede en 2024? Habrá que ver qué sucede con este acuerdo, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y que muy bien por Alejandro del Rey, que lo decíamos en la presentación de esta bola provisional, recalcarlo, segundo top 10 consecutivo, y la magnífica noticia, pues de eso que también comentábamos que está escrito ya en Ten Golf, ¿no? Y que lo pueden leer, el hecho de que un torneo más, segundo torneo consecutivo, sin hacer dobles bogies o peor, es decir, sin hacer grandes números por parte de Alejandro del Rey. Desde luego ha puesto un inicio de temporada extraordinario. Hay que irse un poco unas semanas atrás y recordar lo que él mismo explicaba, en este caso a Ten Golf también, en un reportaje muy completito que le hacíamos, y que tiene rápidas consecuencias, ¿no? Él acababa la temporada y decía, primero no se sentía plenamente satisfecho, ni siquiera por el hecho de haber salvado la tarjeta en su temporada de rookie, en su temporada de novato, de salvarla con cierta suficiencia, no estaba satisfecho. Y en ese reportaje lo que venía a contar es que él no quería perder esa manera de jugar que tiene tan agresiva, ¿no? Es decir, que él era un jugador de ir a por verdis y que eso le metía en algunos líos. Lo que sí reconocía es que mi problema son los grandes números. Hay veces
que a un error, pues por ejemplo en la salida del tee, le sigue otro error por intentar arreglar el primer error con un tiro épico, ¿no? Ya se sabe que ni siquiera estos jugones muchas veces pueden resolverlo así, ¿no? Exacto. Hay veces que hay que jugar al bogey y eso le cuesta mucho a Alejandro Rey, y que no tiene nada que ver con ser agresivo e ir a por los birdies, ¿no? Y bueno, y él lo dijo, ¿no? Que esa era su línea de mejora más clara, ¿no? Lo que él veía después de su temporada de novato. Oye, y de entrada, que en 2 torneos consecutivos termine arriba, fíjate tú, sin hacer dobles bogies, pues seguramente no sea casualidad, seguramente ya hay un trabajo ahí, sí, que está dando sus frutos, ¿no? Un trabajo, seguro que él podría contar ya alguna anécdota, ¿no? De situaciones en las que se ha visto en estas 2 semanas que hubiese resuelto de otra manera el año pasado, ¿no? En el sentido de eso, de tratar de salvar, en vez de a lo mejor ir a por el bogey, y de vez en cuando uno va por el bogey, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que saca el par. Exacto. Mira, por ejemplo, David, para ver esa evolución que estás explicando perfectamente, el año pasado, que ya jugó en Leopard Creek, Alejandro del Rey, solo jugó 2 rondas, porque no pasó el corte. Hizo 74 y 74. Bueno, pues en 36 hoyos cometió 4 dobles bogies y un triple bogey. Un año después, en 72 hoyos, ningún doble bogey y ningún triple bogey. Bueno, pues desde luego es una mejoría, es una evolución extraordinaria, ¿no? Por parte de este jugador. Exactamente, y además porque hay campos y campos. Y concretamente, el recorrido de Leopard Creek, es muy dado a ¡ay, que te he cogido! ¡Ay, que te he cogido! ¡Que te he cogido! El tío del mazo, ¿no? El tío del mazo ahí detrás de un arbolito. Al lado de un hipopótamo. Y ahí te encuentras. Subido exactamente, ahí te encuentras te vas para allá y te encuentras con un mono que se está riendo en tu cara, ¿no? Diciendo, ¡ay, que te hemos cogido, pequeño! Bueno, pues hay campos y campos encima, ¿no? Y, hombre, a mí me parece más que interesante, ¿eh? Al margen de que ya está sumando y sumando mucho y viéndose arriba y que no tiene nada que ver irse a las fiestas navideñas de esta manera, al margen de eso, que es importantísimo, lo más importante, te diría, eso, ¿no? Que ya ese trabajo, que es más mental que otra cosa, ¿no? Un poco mental, de estrategia, como queramos decir, esté dando ya sus frutos, ¿no? Y estoy convencido de que no es casualidad. Totalmente. Así que nada, esa es la mejor noticia que nos deja el fin de semana en Sudáfrica, junto con, oye, otro corte pasado y otra buena actuación de Manu Elvira, que ha acabado pues en el puesto, bueno, entre los 30 primeros, 35 primeros, vamos, para ser exactos, y que sigue sumando. Manu Elvira sigue sumando. Así que nada, que hasta aquí vamos a llegar, David, que volvemos con la cara lavada, el jueves. recién peinada, recién peinada. Cuidado, Niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.